Bienvenidos a la sesión del curso de Ética y Valores de la Facultad de Arquitectura. En esta ocasión abordaremos una perspectiva introductoria al problema de la ética. Resulta pues importante contemplar esta sesión introductoria porque el término ético o el término de la ética es uno de esos conceptos que han sido utilizados excesivamente, lo cual le da muchos sentidos o le da muchas visiones que a final de cuentas dejan vacío su contenido y es necesario volver a retomar el valor prístino de un concepto que ha sido muy abusado y muy manoseado. De manera que en esta sesión intentaremos recorrer un camino que nos permita valorar el sentido no solamente de un concepto, sino de una idea tan compleja como lo es la de la ética, redefiniéndola de manera que pueda ser útil no solamente en nuestros pensamientos, sino también en términos de acción. Pensar la ética, por tal motivo, significa saber originalmente qué era lo que pretendía y intentar retornar precisamente a este sentido. La ética es un concepto que tiene lugar en un contexto determinado de la historia del hombre y que servía para valorar sus acciones. El concepto de ética es una esfera de los conocimientos del hombre que giran en torno al comportamiento que éste tiene en relación con su comunidad. El comportamiento que manifiesta cuando se relaciona en la sociedad en la que vive, en las comunidades que participa. De manera que es imprescindible tener como antecedente que el comportamiento humano es un comportamiento que sí que tiene que ser pensado en términos de sociedad y en relación con su comunidad. Vale hacer esta aclaración porque los tiempos que corremos tienen ciertas características que invisibilizan esta relación que nosotros debemos mantener con nuestro entorno cultural y humano. La realidad humana es una realidad que encuentra su sentido mientras exista en comunidad. Lo humano no es un asunto de la mera individualidad humana, de la mera individualidad personal, de los meros intereses que cada persona puede tener de manera aislada. Pensarse como ser humano es pensarse directamente en términos de sociedad o de relaciones que tengan que ver no solamente de manera inmediata, sino también de manera extensa con el desenvolvimiento personal dentro de una sociedad. Los seres humanos estamos constituidos de diferentes dimensiones y dentro de estas, una de las más valiosas es la construcción de la subjetividad. La subjetividad tiene sentido en términos del lenguaje, por ejemplo. Y el lenguaje es una institución que se la debemos precisamente al esfuerzo de una comunidad que la ha heredado, pero también que la mantiene y que la intención sería que la enriqueciera en el futuro, siempre en los términos de una contribución de carácter cultural. No podemos pensar lo humano si no lo hacemos en términos de las instituciones que la sociedad mantiene y al mismo tiempo hereda y proyecta
en el futuro. No solamente el lenguaje y la constitución de la subjetividad humana son algunas de las transversales que mantienen la importancia de lo humano en estos términos. Una criatura que no tiene un lenguaje, podemos tener diferentes tipos de lenguajes, pero una criatura que no tiene lenguaje no se puede considerar dentro del espectro precisamente de la humanidad y todo lo que ella conlleva. Por tanto, pensar en los intereses personales como lo prioritario, como lo fundamental, y lo único que nos interesa es reducir el horizonte de lo humano a un mero individualismo y, en consecuencia, a la mezquindad que puede encerrarse en este concepto. Por tanto, pensar la ética, insisto, tiene que ver en nuestras relaciones sociales y en la manera en la que convivimos con nuestra sociedad. Por lo tanto, la ética nos remite a pensarnos en términos sociales y pensarnos con nuestras relaciones, primero aquellas que tenemos con nosotros mismos, después aquellas que mantenemos con la comunidad y también con el entorno y las modulaciones que se van estableciendo en este tipo de relaciones que se mantienen. De manera pues que pensar en términos éticos es pensarse dentro de una comunidad y al mismo tiempo saber cuál es el comportamiento que nosotros tenemos y podemos mantener con las personas con las que convivimos. La ética busca entonces que exista un cierto equilibrio armónico entre las relaciones humanas. Para lograrlo, persigue que los actos humanos estén impulsados por ciertos comportamientos. Esto, digamos, en términos teóricos puede resultar sencillo de comprender. Sin embargo, en la realidad humana, las cosas no ocurren de la misma manera porque las personas no podemos determinar enteramente nuestro comportamiento. Si bien tenemos una parte consciente, existe otra parte, otra dimensión humana sobre la cual no somos conscientes y que vamos a reconocer como el inconsciente humano. En términos freudianos, el inconsciente humano es aquella parte de nuestro ser sobre la cual nosotros podemos intentar dominar, pero en la mayoría de las ocasiones se escapa de nuestra voluntad el dominio que podemos tener enteramente sobre nosotros, y es importante no solamente comprenderlo, sino conocer cómo se articulan los impulsos de la parte inconsciente del deseo humano. Y en muchas ocasiones el consciente mismo, porque la tendencia a la realización de las buenas prácticas del comportamiento humano no siempre se logra porque sean comprendidas. Es necesario una reflexión que nos lleve a valorar cómo afectan estas transversales del comportamiento y cómo nos vemos afectados en la manera en la que nosotros convivimos con el resto de la sociedad. Es muy importante tener en consideración para lograr nuestro objetivo de manera eficaz, contemplar, analizar y reflexionar sobre una idea que es nodal y fundamental en las relaciones
humanas. Esta es la idea de la dignidad. Este es un concepto fundamental, es un concepto nodal dentro de la ética y sus propósitos. La dignidad humana es el valor que tiene cada ser humano por el simple hecho de ser humano. La dignidad es lo que hace que un ser humano lo sea en cuanto tal. No obstante, en muchas ocasiones olvidamos este concepto y tratamos a los otros como si no fueran valiosos por el hecho mismo de ser humanos. Por otro lado, en algunas ocasiones también podemos ver que hay personas que nos tratan como si no tuviésemos dignidad. Hay formas muy grotescas de tratar indignamente a una persona, aunque también hay otras que son muy sutiles y parecen no mostrarse, no exhibirse cabalmente, pero ya sean aquellas que son muy groseras o las otras que son muy sutiles, estamos tentados siempre, en todo momento, por algunas disposiciones de nuestra naturaleza humana, a no comportarnos precisamente en términos de dignidad. Hay una situación muy particular del ser humano en términos de sus fines en cuanto ser humano. Es importante distinguir dos conceptos que tienen que ver con la existencia. Por un lado, tenemos ejemplares, especímenes, objetos del mundo que pueden ser concebidos como un ser en sí, y por el otro lado tenemos entes que pueden ser concebidos como un ser para sí. El ser humano pertenece a este último orden, al de los seres para sí. ¿Qué significa esto? Ser en sí es la descripción que nosotros podemos hacer de un objeto, una cosa, un algo que no tiene otra finalidad sino aquella para la que está exclusivamente fabricado o pensado. Podría ser el caso de una mesa. Una mesa tiene solamente el objetivo de ser una mesa y ningún otro. Algún animal de la naturaleza, alguna criatura, tiene como objetivo, digamos, un conejo, una serpiente, un ave. Su objetivo existencial solamente es el de ser aquello que son. El ser humano no. El ser humano debe construirse, debe forjar parte de su humanidad precisamente conviviendo con otros seres y en el entorno que ellos han creado. Pero el hombre construye su propio objetivo en la vida. El hombre no está hecho como algún otro ser en sí. El hombre debe forjarse un proyecto de la existencia y para poder lograr constituirse como un ser para sí de manera plena, pues debe reunir ciertas condiciones, porque la búsqueda de lo humano es la búsqueda de la completud de su proyecto. En algunas ocasiones podemos encontrar que existen contextos determinados que nos permiten llevar a cabo ese proyecto, pero en algunas otras situaciones las modulaciones propias del entorno social, geográfico, económico, los acomodos políticos obstaculizan la realización de nuestra existencia humana y el hombre busca, en cierto sentido, pues, la completud de su proyecto personal. Este proyecto puede tener distintas alternativas. Lo fundamental es que existan las condiciones para que cada persona, dentro del margen, dentro de los ámbitos de su dignidad, pueda completar su propio proyecto humano. Por tanto, a diferencia de los demás objetos y criaturas de la naturaleza,
La particularidad del ser humano es la de la constitución de su propia existencia, del sentido de su ser. Y en tanto, pues entonces debemos reconocer la pluralidad de los seres humanos, pero también todos los obstáculos con los que cada uno de nosotros como seres humanos nos encontramos a lo largo de la vida para poder llevar a cabo el proyecto que tenemos como el propio, el de nuestra existencia y el de nuestra razón de ser como seres humanos. Para poder convivir, por tanto, la ética toma como uno de sus ejes fundamentales la idea del bien. Pero la idea del bien es una pretensión. Tal vez lo que quiero decir con esto, que lo que yo puedo considerar que es bueno y que cabe dentro de la idea del bien, no es lo mismo para todo ser humano. Existe, digamos, dentro del pensamiento de la Ilustración, particularmente en las ideas de Kant, una postulación de un bien que es universal. Esto es, que significa lo mismo para todos los hombres en cualquier parte, en cualquier cultura, en cualquier situación geográfica y ante cualquier situación. Pero esto no es así. Hay culturas o comunidades sociales que mantienen una idea del bien que tal vez es incompatible para otras personas en otros lugares, con otras creencias y con otra organización de carácter axiológico, por ejemplo. Por lo tanto, debemos pensar siempre de manera muy formal y muy seria que lo que una persona puede considerar como bueno para algún fin no lo tiene por qué ser para todos, sino que este concepto de bien aplicado en algún acto o en algún objeto debe ser siempre cuestionado para saber, para darnos cuenta si no nos estamos encontrando con algo que suponemos que es bueno y que en el fondo no lo es. Voy a poner dos ejemplos a fin de sistematizar esta idea. Si yo necesitara comprar un cuchillo, lo que buscaría es que cumpliera su función, es decir, que este cuchillo cortara correctamente y como yo lo estoy esperando. En ese sentido, el fin del cuchillo sería cortar correctamente y de la mejor manera. Pero también ese mismo cuchillo puede ser utilizado para cometer alguna acción incorrecta, eh, siendo utilizado como arma en contra de otra persona. En este sentido, debemos, por tanto, darnos cuenta que si bien el cuchillo cumple una finalidad correcta porque corta bien, puede ser aplicado para fines que no son éticamente los correctos, los adecuados, ni cumplen tampoco la idea del bien. Una persona puede determinar, por ejemplo, que su comunidad viva felizmente, y esto podríamos pensar que sería algo bueno. Sin embargo, puede utilizar algunos medios no adecuados para lograr su fin, para que la comunidad viva en armonía y viva en términos del bien. Por ejemplo, piensa que es necesario deshacerse de ciertos miembros de la comunidad, ya sea excluyéndolos, ya sea aniquilándolos o liquidándolos. Por lo tanto, desde el punto de vista de la ética, diríamos que ciertos medios o ciertos fines que pueden en momentos determinados convertirse en unos medios no siempre son buenos, ni son correctos, ni son deseables, ni habría que llevarlos a cabo. Por lo tanto, la pretensión universal del bien no es un concepto que lo sea en cuanto tal, en todo momento y bajo ciertas circunstancias. La idea del bien se piensa en una acción
que fortalece, digamos, nuestra conducta y nuestra forma de comportarse frente a los otros. Llevar a cabo el bien, entonces, debe ser compensado con una serie de acciones humanas que puedan considerarse en los términos de la excelencia. Y los términos de la excelencia pueden manifestarse a través de ciertos impulsos y actitudes que nosotros vamos a reconocer como buenas en términos de vigor, de valentía, en términos de valores. Porque lo que constituye el bien son los impulsos con los cuales actuamos ante ciertas circunstancias. Alguien que actúa en términos de excelencia es porque está considerando siempre a su prójimo y a su comunidad en términos de una dignidad igual para todos los hombres. A veces actuamos en términos de dignidad solamente con aquellos que nosotros consideramos que son iguales o parecidos a nosotros, pero actuamos de manera contraria con quienes, aun siendo humanos, cuentan con características que a nosotros nos parecen indeseables. Por tanto, es muy importante considerar que actuar en términos de excelencia es actuar con un espíritu vigoroso y fuerte. Lo opuesto, entonces, lo opuesto al valor, a estos valores que he mencionado, pues sería la debilidad o la vileza humana. De modo que aquí tenemos de un lado un valor, actuar con la excelencia, y tenemos también un vicio, que es la ausencia de valor, actuar vilmente frente a otros seres humanos. De modo que lo que intenta la ética es forjar nuestro espíritu precisamente en términos de valores, educarlo y distinguir, no solamente en términos conceptuales, sino también distinguir en términos de la acción humana. No basta con que nosotros comprendamos qué significa actuar correctamente, actuar en términos de excelencia, sino que es importante llevar estas ideas a la realización de la vida diaria. Nuestros actos buenos manifiestan nuestra fortaleza de espíritu, nuestra excelencia de espíritu. Lo contrario, lo que demuestra es la debilidad. En todas las culturas hay siempre una pretensión de fuerza y no de debilidad, de excelencia y no de vileza. Por esto mismo, es importante comportarnos en términos de el valor y no en términos de la cobardía. Pondré un ejemplo para demostrar esta situación. Si alguien sustrae un objeto que no le pertenece en la comunidad en la que se desarrolle, ya sea en el trabajo, ya sea en la calle, ya sea dentro del ámbito escolar, por ejemplo, si alguien toma un objeto que no le pertenece, podríamos entonces negar que en esta persona, en ese momento y ante esta situación, se manifiesten los valores propios de la ética. Al contrario, podríamos decir que es una persona cobarde, es una persona débil de espíritu y que actúa con vileza. Creo que a partir de un ejemplo como este, para cada uno de nosotros es importante vernos a nosotros mismos como seres que pretenden ser seres fuertes, vigorosos y llenos de valor. Y en general, si una persona razona correctamente, pues intentaría alejarse de la cobardía y de la debilidad y el sometimiento que puedan tener sus acciones y sus impulsos. De modo que vale la pena reflexionar si
Solamente tenemos la teoría por un lado y la comprendemos y la conocemos, lo que nosotros podríamos decir de una persona que únicamente conoce la teoría, se afirmaría que es una persona que es erudita porque conoce todas las teorías que se han presentado a lo largo de la historia de la humanidad. Pero ¿qué sucede con su comportamiento real? Tal vez sus acciones no correspondan con su pensamiento, sino que sus acciones pueden ser reprobables. La teoría, es decir, el conocimiento de la idea del bien y de los valores, debe verse reflejado en la acción humana. Por tanto, podríamos preguntarnos, ¿qué es mejor? ¿Conocer el punto de reflexión del bien o actuar correctamente? Y pues aquí incurriríamos en un problema de contradicción, porque no se trata de saber qué es más importante o qué es primero, sino de reconocer que tanto el conocimiento del bien como las acciones buenas deben darse al mismo tiempo. Alguien puede cometer una acción, digamos, correcta, pero si no tiene la concepción de que está actuando en términos de excelencia, pues esto no vale mucho. Lo fundamental entonces es actuar pensando en lo que se está haciendo y ser conscientes de nuestros actos dentro de la esfera de la dignidad y de lo que podríamos considerar el bien, pero en términos de no hacer sufrir ni lastimar a otra persona. Por tanto, un ser pensante debe también ser un buen ser actuante. Pensar en términos teóricos, la idea del bien y las acciones correctas que deben hacerse en relación con nuestra vida cotidiana. No podemos entonces separar la vida teórica de la vida activa para lograr una cierta eficacia. Es fundamental considerar que para actuar bien hay que pensar en lo que se está haciendo y darse cuenta cuáles son aquellos valores que se persiguen para que pervivan en la sociedad. Tal como yo estoy explicando en este momento las situaciones, podría imaginarse que la vida diaria pues sería mejor. Sin embargo, esto no es así. Como mencioné al inicio de esta sesión, en muchas ocasiones nosotros no podemos gobernar completamente nuestras acciones porque hay ciertas transversales que las afectan. Estas son las transversales del comportamiento. Hay una ruptura ética que se debe a algunas acciones incorrectas. Por ejemplo, cuando menoscabamos la dignidad de otra persona, cuando a un ser humano, en términos de nuestras relaciones diarias, no lo tratamos con el valor que se merece. Por ejemplo, cuando hacemos esperar a una persona, cuando alguien llega a solicitar un servicio o un bien y quien lo está ofreciendo, pues se muestra de manera incorrecta, de manera no ética, no bajo el concepto de la dignidad del otro ser humano. Muchas de estas situaciones se deben porque el ser humano actúa a partir, digamos, de la identidad que tiene de sí y que valora excesivamente. Es importante valorarse uno a sí mismo, pero también es importante contraer esa valoración que se tiene de el propio yo. Tanto el menoscabo a la dignidad como las ideas en torno al autoritarismo, por ejemplo, cuando queremos obligar a los demás a hacer acciones que tal vez no son parte de su proyecto y que escapan de la esfera de la dignidad, pues entonces estamos rompiendo el orden
al que aspira la situación ética. Otro de los asuntos es tratar diferenciadamente a las personas. A unos los tratamos como si fueran superiores en términos de dignidad, mientras que a otros el mismo sujeto los trata como inferiores en el mismo parámetro. Cuando tenemos nosotros que actuar en algunos momentos de cierta forma, tenemos que convivir en determinados ámbitos, ya sea por cuestiones laborales, escolares, de servicios y demás, y no respondemos bajo este propósito de una convivencia humana digna, entonces estamos fracturando la armonía que pretende la ética. Como en estas malas prácticas que abundan en muchas partes y que deberían evitarse. Hay pretensiones tal vez de leyes que en cuanto teóricas son muy hermosas, pero en cuanto a la práctica no se corresponden, no hay una reciprocidad en ellas, por dar un ejemplo. A veces pretendemos que nuestras instituciones de la vida cotidiana cumplan ciertos estándares, pero esto lo hacemos solamente como una cuestión de meramente visibilidad, pero ya en términos de la funcionalidad cotidiana ya no se corresponde, entonces podremos hablar en términos de simulación, de apariencia, pero que en el fondo deja mucho que desear. Las transversales que afectan el comportamiento humano, hay que tenerlas en cuenta para intentar evitarlas en lo posible y lograr nuestro objetivo de las acciones buenas. Algunas de estas transversales que afectan nuestro comportamiento, pues pueden ser el poder y sus relaciones, las patologías de la persona, la orientación del deseo, la violencia propia de lo humano, el contexto social, por ejemplo. Dejo para ustedes esta cita donde este pensador habla de algunas de estas transversales que afectan nuestra realidad, como pueden ser la relación de carácter del orden de las personas o de la pluralidad, pero también de la situación que vive dentro del lenguaje y la subjetividad, o por otro lado, dentro de cómo se sistematizan esferas tales como la que tiene que ver con el orden económico. Para poder entonces tener un orden en este tipo de transversales que afectan el comportamiento humano y que lo hacen que fracase en muchas ocasiones para que las personas actúen en términos de corrección, tenemos por ejemplo, el poder y las relaciones que se establecen en estos términos. Las relaciones humanas, la convivencia humana se da en términos de poder porque algunos en ciertos momentos ocupamos algunas posiciones y otros en este diagrama de las relaciones del poder deben, digamos, cumplir otras funciones. Pero cuando alguien supone que el poder que se le ha otorgado temporalmente para la convivencia humana es suyo y tiene que ejercerse bajo sus propios criterios sin considerar la inteligencia y la dignidad y la racionalidad de los otros, entonces se ve afectado y el cumplimiento del bien ya no puede lograrse. Lo mismo sucede, por ejemplo, con los excesos de la comprensión y autocomprensión de la persona sobre sí misma, que tiende a valorarse más allá de lo que, digamos, sería razonable y cometer excesos. Uno de los propósitos de la ética tiene que ver con la felicidad, y la felicidad es una aspiración que se conforma, entre otras cosas, a partir del deseo. También es importante saber cómo funcionan y cuál es la dinámica de los deseos propios.
y de aquellos que nosotros a veces intentamos replicar. Una más de las transversales que afectan el comportamiento humano reside en la violencia que vive en cada una de las personas como parte de su naturaleza. Por otro lado, las situaciones de la vida cotidiana forman ciertos contextos que varían entre las sociedades, entre los países, entre la manera del orden político que tenga cada una de ellas. Entonces, los contextos sociales también afectan el comportamiento humano. Una persona que vive bajo ciertas condiciones sociales y políticas puede tener tal vez una conducta más apegada a la idea del bien en relación con otra persona que puede tener un comportamiento diferente porque se enfrenta a ciertas adversidades, que no quiere decir que justifiquen comportamientos equivocados o erróneos en términos de la ética, sino que las decisiones que toma pueden afectar precisamente la armonía humana. Finalmente, para intentar concluir esta sesión, me gustaría compartir con ustedes un pequeño epígrafe, una cita de un pensador existencial en relación con el problema del poder. Dice, el hombre ordinario, es decir, cualquiera de nosotros con poder extraordinario, es el principal peligro para la humanidad. Y aquí no importa el tipo de poder que se tenga, sino cómo se ejerce y cómo se actúa frente a los otros seres humanos. Dejo a ustedes algunos de los textos que he utilizado como eje, como guía para la exposición de esta sesión. Se encontrarán en la parte de materiales por si alguien tiene algún interés en acercarse a alguno de los temas expuestos en esta ocasión. Agradezco mucho su atención y su compañía y quedamos hasta un futuro encuentro.